Uno de mis privilegios al preparar el sermón es que yo soy el primer beneficiado por medio de la meditación de la palabra, y debo decir que he sido muy bendecido y desafiado en estas exposiciones. Si usted no se ha percatado, tenemos ya 3 meses en este capítulo y al menos en lo personal tengo la impresión de apenas haber empezado. Gracias a Dios es tanta la riqueza en este capítulo que al mismo tiempo que te satisface, te deja con ganas de más. María me ha sorprendido y desafiado. Es una muchacha de entre 13 y 15 años de edad que demuestra una madurez espiritual en verdad impresionante. Amados, de entre tantas cosas que podemos aprender está el hecho de que la madurez espiritual nada tiene que ver con la edad cronológica de la persona. Una vez salvos, cada cristiano comienza el proceso de crecimiento espiritual con la intención de ser más maduro espiritualmente. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la perseverancia en aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Por tanto, para que se desarrolle la madurez cristiana en su vida, debe tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar su mente y entonces obedecer aquello que ha aprendido. Este es un proceso continuo de entrega y de obediencia. Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14 dice la madurez, respecto a la madurez, la cual debe ser una prioridad para usted. Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como creyente o como creyentes, no estamos llamados a alimentarnos solo de leche. Estamos llamados a masticar la carne de la palabra de Dios. Entonces, descubra la verdad de Dios a través del estudio a profundidad de la Biblia y aliméntese espiritualmente. Amén. Por favor, abra o encienda su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a estar meditando del verso 56 al 66, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 56 al 66 dice: Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién será pues este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esta es la palabra del Señor. La humanidad depende de Dios para todas las cosas, incluso para el conocimiento de que Dios existe. Aunque Dios no tiene la obligación de revelarse a sí mismo, Él eligió revelarse a sí mismo a la humanidad. Dios se revela a sí mismo como eterno,
poderoso, glorioso, creativo, ordenado, amoroso, omnisciente, digno de adoración, como un Dios personal, santo, sabio, justo y fiel. Ahora, el pecador depende de Dios para ser salvo. Dios no estaba obligado a salvar a ningún pecador. Él habría sido perfectamente justo si hubiera decidido destruirnos a todos, pero Él determinó salvar. Y donde Dios ha colocado esa revelación para salvación es en su palabra. Es la Biblia la que nos dice acerca de su plan de salvación. De principio a fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia revela el plan redentor de Dios para su pueblo. A consecuencia de esto, cada pasaje de la Biblia da a conocer algo de Dios, y estos versos no son la excepción. A lo largo de todo lo que hemos expuesto, tenemos evidencia de la poderosa intervención de Dios. Él inspira a Lucas a escribir este evangelio. Dios se encarga de que Lucas tenga suficiente testimonio para poder redactar el evangelio. Dios interviene en la vida de Zacarías y Elizabeth. A orden expresa de Dios, el ángel Gabriel visita a Zacarías en el templo para anunciarle el nacimiento de su hijo Juan. Es Dios quien lo deja mudo por no creer las palabras del mensajero. Es Dios quien hace que Zacarías y su esposa, ambos ancianos, y ella infértil, puedan concebir un hijo. Dios envía a Gabriel a anunciarle a María que Dios la ha escogido para concebir al Mesías. Es Dios quien la cubriría y por su poder ella concebirá. Dios está llevando a cabo cada escena de su plan redentor, preparando la ocasión para la manifestación del Mesías, su Hijo amado. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué revela Dios de sí mismo en el nacimiento de Juan el Bautista? Y al ir cubriendo el pasaje, notaremos tres verdades acerca de Dios. Primero, que Dios es veraz. Número 2, que sus propósitos son de bien. Y número 3, que su poder es maravilloso. Veamos la primera verdad que Dios revela de sí mismo. Dios es veraz. Versículos 56 al 58. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Número 1. El pasaje dice: y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Para avanzar, Lucas nos da un verso de transición. María llegó cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Ella se queda con Elizabeth hasta el momento que ella da a luz a Juan. Así que lo que tenemos después de esa indicación es el testimonio de María acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Después de cumplirse la promesa de Dios acerca de su nacimiento, entonces María, y este es el nacimiento de Juan, María regresa a casa. Ahora, la última vez que estuvimos con Zacarías, Dios lo había dejado mudo. Estaba mudo porque dudó de la promesa del ángel de que iba a ser padre a una edad avanzada y que su amada esposa Elizabeth iba a ser madre a una edad avanzada y a pesar de ser estéril. El ángel dijo: Zacarías, no vas a poder hablar hasta que nazca el bebé que Dios ha prometido a través de mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Presta atención a esta última frase, las cuales se cumplirán a su tiempo, porque nuestro pasaje continúa. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Han sido 9 largos meses para Zacarías. Aparentemente se ha estado comunicando a través de una tablilla para escritura, porque esa tableta aparece en el pasaje que vamos a exponer hoy. Y aparentemente le ha dicho a Elizabeth a través de esa tablilla de escritura
sobre su encuentro con el ángel, porque Elizabeth sabe lo que el ángel ha dicho y el nombre que se le dará a su hijo. Y aunque Zacarías no puede hablar, Elizabeth está lista para hacerlo en el momento adecuado. La verdad que Dios nos presenta de sí mismo es que Dios es veraz. Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios promete lo cumple. No importa cuántos días, semanas, meses, incluso años puedan pasar, Dios cumplirá sus promesas y lo hará en el tiempo perfecto. Las promesas de Dios son dignas de confianza, pues Dios es veraz y sin margen a duda, nada puede impedir que se lleven a cabo como y cuando Dios ha determinado que éstas vean la luz. Josué 21:45 dice que la palabra que ninguna de palabra de Dios falla. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10:23 dice, fiel es el que prometió. Todo lo que Dios ha prometido acerca de Juan se cumple en tiempo y forma. Dios había prometido enviar a un precursor que había de preparar el camino al Mesías. Pasaron cientos de años, pero ahora vemos el cumplimiento de la promesa. Dios había prometido escuchar las oraciones de su pueblo. Dios escucha la oración de Zacarías y le aseguró que su esposa dará a luz. Dios prometió que Zacarías y su esposa tendrán gozo y alegría y que muchos se regocijarán del nacimiento de Juan. Nuestro pasaje indica que llegado el tiempo, Elizabeth dio a luz y cuando sus vecinos y parientes oyeron la noticia, se regocijaron con ella. Dios prometió que Juan sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y ya vimos su cumplimiento en las primeras escenas de la visita de María a Elizabeth. Quiero que por favor imagine la emoción que los personajes seguramente están experimentando en este momento. ¿Cómo habrán sido los meses para Zacarías mientras ve cómo el vientre de su anciana esposa ha estado creciendo? Seguro fueron tiempos de reflexión, de meditación, de arrepentimiento, al mismo tiempo que de gozo. Elizabeth se debe sentir muy alegre, muy agradecida con Dios. Las madres suelen imaginar lo que serán sus hijos cuando estos crezcan. Ella no tiene que hacerlo. Ella ya sabe para qué Dios lo ha escogido. Lo más seguro es que piensa en todo lo que a ella le corresponde para formar, para educar a este bebé. Y sin duda, María está ansiosa de ver a este pequeño bebé. Su fe está siendo enormemente fortalecida. Los parientes y amigos igualmente, asombrados, gozosos. Ahora, con respecto a María, Elizabeth y Zacarías, imagino que las ocasiones que coincidían en la mesa para comer, es Dios y su palabra las que están saturando, abundando esas ocasiones. Es como un gran retiro espiritual para María. Amados, sin importar cuánto tiempo tengamos en los caminos del Señor, ciertamente hay situaciones que hacen flaquear nuestra fe, ya sea porque nos dejamos guiar por nuestras propias conclusiones, porque dejamos que las emociones determinen cómo hemos de decidir o vivir, porque nos dejamos guiar por malos consejos, porque nos dejamos guiar por lo que nos dice el corazón o por enfocarnos en las circunstancias y no en Dios. Qué bendición es poder rodearse de personas de fe genuina. Tener amigos que te animen, que te exhorten, que te confronten, que te enseñen para que te afirmes en la fe, para que crezcas en la gracia y el conocimiento es vital para nuestro andar cristiano. Amigos así son invaluables. Realmente es triste cuánto perdemos por preferir más las amistades del mundo por encima de la familia de creyentes a la que Dios nos ha dado. Eso solo puede significar que los prefiero a ellos más que a la familia en Cristo, porque quizás es que yo no soy
de la familia en Cristo. En fin, en toda esta narración es evidente que la mano de Dios está presente, integrando a los elementos, dirigiendo la orquesta que exalta con precisión que Dios es veraz. Dios no miente. Dios es Dios de verdad. Su palabra es verdad. Él es luz y en Él no hay tinieblas. Dios es digno de nuestra absoluta confianza. No hay una sola evidencia de que Dios alguna vez haya faltado a alguna de sus promesas. Conocemos a muchos que nos han fallado al prometer algo. Nosotros mismos muchas ocasiones hemos fallado de la misma manera, y esto es porque dependemos de ciertos factores. Pero Dios no depende de ningún factor, de ninguna circunstancia. Él es todopoderoso para poder llevar a cabo lo que se propone. Él es sabio para hacer las cosas de la manera que Él se proponga. Lucas dice, cuando llegó el momento de que Elizabeth diera a luz su hijo, ella tuvo un hijo. Y entonces leemos en el verso 58 que sus vecinos y familiares escucharon que el Señor le había mostrado una gran misericordia y se regocijaron con ella. Ahora, no hay nada sorprendente en eso, ¿verdad? Cuando las mujeres tienen hijos, sus amigos, sus familiares se regocijan con ellas. No hay nada sorprendente en eso. Nos regocijamos cuando un niño viene al mundo y por supuesto en el caso de Elizabeth ella es bastante avanzada en años, ha sido estéril, por lo que existe una razón natural para regocijarse. Zacarías y Elizabeth, sus familiares y vecinos, jamás pensaron que esta familia alguna vez tendría hijos y Dios les ha dado un hijo. Pero ¿notan la forma en que Lucas narra eso? Él no dice que sus vecinos y familiares escucharon que ella había tenido un hijo y se regocijaron con ella. ¿Qué dice? Sus vecinos y familiares escucharon que Dios, que el Señor había engrandecido, había mostrado su misericordia con ella. ¿Ves la diferencia? No es solo que haya tenido un hijo. Esto no es cuestión de suerte. Esto es lo que el Señor está haciendo, lo que se ha propuesto y reveló en el antiguo pacto. La raíz de su alegría estaba en el reconocimiento de que esta era la provisión, la fidelidad, la misericordia de Dios. Dios había hecho esto. Sí, es verdad que ella era de edad avanzada y estéril y sería una razón más para que ellos reconozcan la mano de Dios, pero entendamos, amados, que necesitamos ver la mano de Dios en todo lo que nos ha sido proporcionado, porque no hemos recibido nada que no provenga de la mano de nuestro Padre Celestial, que es un buen dador. Santiago nos recuerda esto, que toda buena dádiva, todo buen regalo viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Cuando Lucas dice, cuando llegó el momento, su intención no es que miremos a Elizabeth y a su bebé. Su intención es declararnos que se da inicio al clímax de la promesa de la historia redentora. Pues al nacimiento de Juan seguiría el nacimiento del Mesías. El nacimiento de Juan quitaría el estigma que pesa sobre Zacarías y Elizabeth, pero el nacimiento del Mesías implica el nacimiento del Cordero que quita, que limpia los pecados del mundo, de quien el mismo Juan no sería digno de soltar sus sandalias. El nacimiento de Juan apunta a que Dios se ha acordado de proveer el sacrificio perfecto que no solo nos daría perdón, sino vida eterna. El Señor le había mostrado gran misericordia. Es el Señor el que está detrás de esto. Es el Señor quien les ha dado un hijo. Su alegría estaba arraigada en el reconocimiento de la veracidad de Dios al mostrarle gran misericordia, dándoles un hijo, y no cualquier hijo, sino aquel que sería el precursor del Hijo de Dios. Dios es un Dios veraz, un Dios que se deleita en la verdad, en cumplir su palabra. Esto nos lleva a la siguiente verdad acerca de Dios. Sus propósitos son de bien.
Versos 59 al 63. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. El propósito de Dios para los suyos siempre es de bien. Así lo afirma Dios mismo en Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios piensa en nosotros. En el Salmo 40, David medita sobre los pensamientos de Dios para su pueblo y concluye que sus pensamientos para con nosotros no es posible de contarlos. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Los pensamientos, el propósito de Dios corre hacia sus elegidos, los que ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, a quienes escogió e hizo promesas de derramar las abundantes riquezas de su gracia por la eternidad. A pecadores a quienes ha revelado la superabundante, soberana, rica, multiforme y gloriosa gracia. Dios asegura que sus pensamientos, sus propósitos hacia los suyos son de paz y que en su corazón y en su mente Él tenía un futuro y una esperanza para ellos. Y el buen propósito de Dios se nos es mostrado en un pequeño incidente que está ocurriendo en el pasaje. Han pasado 8 días desde que Elizabeth dio a luz y ellos saben que en la ley hay un tema al respecto. Levíticos 12, del 1 al 3, habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Permítame leer el pasaje. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño. Ahora permítame explicarle las implicaciones de esta ley. La ley declaraba impura a las mujeres que daban a luz. La ley decretaba cierto tiempo de separación estricta de la mujer para su purificación. Durante ese tiempo nadie podía convivir cerca de la mujer, pues también quedaban inmundos. En el caso de las esposas de los sacerdotes, el cual es el caso de Elizabeth, quedaba separada del santuario, tenían prohibido comer la Pascua, comer de las ofrendas de paz o de cualquier cosa que había sido consagrada al Señor. Esa exclusión apuntaba a una realidad espiritual. Significaba nuestra corrupción por el pecado original, el cual pasó a todo ser humano y que nos ha separado para siempre de la comunión con Dios y sus bendiciones. Y sería así hasta hoy, de no ser porque Dios ha provisto la sangre de Cristo para nuestra purificación. Pasados los primeros 7 días, había otro mandamiento que cumplir. Tenía que circuncidar al varón. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Así lo establece Dios en Génesis 17, el cual dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre vosotros, entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. La circuncisión apuntaba a otra verdad espiritual: que todo ser humano necesita ser limpio del pecado, el cual se transmite de generación en generación mediante la procreación. La circuncisión era realizada por el padre. Para tal ocasión debía haber al menos 10 personas como testigos para hacer constar que la circuncisión se había llevado a cabo.
Este era un ritual que se prestaba para que los familiares y amigos se reunieran. Pero en tal evento ocurre algo, y es que los familiares, amigos, llamaban al bebé con el nombre de su padre, le decían Zacarías. Esta costumbre no era parte de la ley. La ley del Antiguo Testamento no requería que nombraras a tu hijo en el momento de la circuncisión, pero aparentemente esta era una costumbre que seguían. Y cuando las personas se reunieron para ese rito de la circuncisión, simplemente asumieron que el niño iba a ser nombrado como su padre. Le empezaron a llamar Zacarías, quizás para honrar al viejo sacerdote que ahora tiene sucesor para el sacerdocio y que es posible que él pueda perpetuar el nombre de la familia. Sin embargo, Elizabeth, quien ha creído el anuncio del ángel Gabriel desde el momento en que lo supo por Zacarías, en respuesta obediente dice no. Elizabeth lo que está diciendo, lo que está expresando es: de ninguna manera, bajo ningún motivo, su nombre no va a ser Zacarías, su nombre será Juan. Ella de manera inmediata, firme y contundente insiste en que se llamaría exactamente como Dios por medio del ángel había ordenado que este bebé se nombrara. Y la réplica inmediata es: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Puedes ir generaciones atrás y no hay nadie llamado Juan. No tienes ningún primo llamado Juan. Tu padre no se llama Juan. El padre de tu marido no se llama Juan. Tu marido no se llama Juan. No hay Juanes en tu familia. Pero para Elizabeth, tal orden no es negociable. No está sujeta a la opinión, consejo o decisión de un grupo de personas. Ahora todos están desconcertados. No comprenden y asumen que Elizabeth está tomando demasiadas atribuciones y deciden consultar con su esposo. Y dice el pasaje que entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Todos esos meses de silencio, de disciplina de Dios por no creer la palabra de Dios, están dando fruto. Y en el momento de la verdad, al momento del nombramiento de su hijo, no hay una sombra de duda en su mente respecto a lo que debe de hacer, porque ahora ha llegado a creer la palabra de Dios y la respuesta es enfática, al igual que Elizabeth. Su nombre es Juan. Su decisión no es negociable y todos los presentes se maravillaron. Sin duda vemos que los propósitos de Dios siempre son de bien para sus hijos. Vemos algo de la misericordia de Dios en su trato con Zacarías. Porque a través de esa disciplina de silencio, la fe de Zacarías en la palabra de Dios ha crecido y ahora muestra su fe en la promesa de Dios. Su nombre es Juan. Él concluye: el ángel tenía razón, Dios tenía razón, su nombre es Juan, tal como dijo la palabra de Dios. Esa adversidad había dado frutos en la vida de Zacarías, de modo que cuando llegó el momento de la verdad, él cree y él habla o escribe de esa creencia. Y amados, quiero que piensen en eso por unos momentos. Porque quizás estén en una adversidad y se están preguntando: ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué estoy sufriendo esta adversidad? Déjame decirte que Dios nunca desperdicia la adversidad en la vida de sus hijos. Recuerda que los pensamientos del Señor para los suyos son de bien. En consecuencia, todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor permite, toda situación que Dios orquesta, trae buenos resultados, y los resultados de la disciplina y la adversidad no son la excepción. Zacarías ahora puede decir como David en el Salmo 119, 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Aflicción traída bajo la sabiduría y guía de la palabra de Dios fue algo bueno en su vida. Spurgeon decía:
Yo le debo más al yunque, al martillo y al fuego que a cualquier otra cosa. Bendigo al Señor por las correcciones de su providencia, las cuales, si Él me ha bendecido con una mano, con una mano con dulces, con la otra mano me ha bendecido con amargura. Lutero decía: yo nunca conocí el significado de la palabra de Dios hasta que fui llevado al lugar de aflicción. Siempre he encontrado que este es uno de mis mejores maestros. Ahora, las temporadas de aflicción no hacen automáticamente que uno sea mejor y más piadoso. Tristemente hay algunos que salen peor de la aflicción o la disciplina. ¿Cuál es la razón? Es porque fracasan en ir en busca de la palabra de Dios por sabiduría y guía. Esperan de Dios una explicación, pero amados, Dios no tiene explicaciones, sino instrucciones para que podamos sacar el mayor provecho de su palabra. En 9 meses de silencio, de disciplina, de arrepentimiento, de confesión, autoexamen y sobre todo de meditación de la palabra, porque no dude que Zacarías una y otra vez fue a los escritos de los profetas donde Dios había prometido a Juan. Dios ha forjado una fe sólida en Zacarías. Note que él no dice su nombre será, él dice su nombre es. Si eres hijo de Dios, no hay duda de que Dios tiene propósitos para tu adversidad, por tu bien, para tu bien, por su gloria, para tu crecimiento en su gracia. Para que aprendamos a esperar en Él, confiar en Él, y que las circunstancias, las emociones u opiniones de los demás no determinen nuestra obediencia, sometimiento y confianza en su palabra y sus promesas. Algo hermoso y vital es que la fe nos puede fallar, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Tu fe no determina los planes de Dios. Recuerde que María ha estado todo el tiempo allí. Y no dudo en pensar que ella puede concluir que Dios ha tenido gran misericordia de Zacarías y Elizabeth, no solo al concederles un hijo, sino de disciplinar la fe de Zacarías y al mismo tiempo considerando el propósito para la vida del bebé que Elizabeth ha dado a luz y su relación con el bebé que se está gestando en su vientre. Y cómo se han dado las cosas, ella puede concluir, ha sido una maravilla de la misericordia de Dios que su sabiduría y su poder todopoderoso se manifestaran para preparar un método mediante el cual el hombre pecador pudiera ser reconciliado con su Hacedor. Cuando usted reúne los nombres de la familia de Zacarías, es hermoso. Zacarías significa Dios se ha acordado. Elizabeth es Dios es absolutamente confiable. Y Juan, Dios es misericordioso. No simplemente dice, wow, qué manera tan ingeniosa para que una familia comparta el evangelio, ¿no cree? Aquella gente no se puede percatar de lo que usted y yo nos podemos percatar. Dios les está enviando un mensaje. Por siglos el pueblo ha esperado al precursor del Mesías. Más aún, durante siglos han estado esperando la manifestación del Mesías y Dios les está enviando el código. Es como si Dios les estuviera diciendo, pueblo, Dios se ha acordado. Es decir, Dios es fiel a sus promesas. Están allí en un ritual que recuerda el pacto de Dios con Abraham y Dios les está diciendo, pueblo, no me he olvidado del pacto. Dios es absolutamente digno de confianza. Dios se ha acordado. El Dios de misericordia se ha acordado. El nombre de Juan apunta al plan de Dios, a los pensamientos de bien, al propósito de bienestar para pecadores indignos. El nombre refleja la misericordia de Dios manifestada en la salvación que Dios había preparado para liberar a su pueblo de sus pecados, librarlos de su propia ira. Yo no quiero tu destrucción, yo quiero tu salvación. Mis pensamientos son de bien, mis planes son de bien y no de mal.
Ahora mire al final del pasaje, ¿cuál es el resultado de que este niño haya nacido y el resultado de que Elizabeth y Zacarías tengan absolutamente claro cuál será su nombre? El resultado es que todo el mundo está sorprendido. Ahora, si la elección del nombre los sorprendió, lo que sigue los dejó perplejos. Tercera verdad de Dios: su poder es maravilloso. Versos 64 y 66. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Tan pronto Zacarías confirma el nombre escogido por Dios para aquel bebé, Dios, fiel a su palabra, confirma esa verdad con una demostración de su poder. Dios poderosamente confirma su palabra previamente dada por medio del ángel Gabriel en el verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Zacarías había estado incapacitado durante 9 meses. Sin embargo, tan pronto él confirma el nombre dado por Dios, al momento, instantáneamente, fue abierta su boca y suelta su lengua. ¿Notó? Le fue abierta su boca y suelta la lengua. Durante 9 meses, Dios poderosamente lo inhabilitó a hablar. Ahora, es Dios quien con ese mismo poder le abre la boca y desató su lengua. Hemos dicho, esa disciplina había dado fruto en la vida de Zacarías, de modo que cuando llegó el momento de la verdad, él cree y confirma la palabra de Dios, e inmediatamente el Señor desata su lengua, y lo primero que sale de su boca es bendición y alabanza a Dios. La Biblia afirma de manera abrumadora y más frecuentemente de lo que algunos imaginan el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Dios de la nada creó el universo y con el poder de su palabra lo sostiene, y con ese mismo poder que lo creó también lo destruirá y hará cielos nuevos y tierra nueva. El poder de Dios es ilimitado. Es absoluto, no hay imposible para Dios. Con su poder Él somete todas las cosas. Las naciones están bajo el control de Dios, la naturaleza está bajo el control de Dios. Dios es soberano sobre Satanás y los espíritus malignos. Dios endurece los corazones y también los hace sensibles a su gracia. Dios envía problemas y calamidades, y Dios hace lo que quiere, y sus propósitos no pueden ser frustrados. Dios guía todos nuestros pasos y trabaja para que todas las cosas sean según el consejo de su voluntad. Nada es casual ni accidental en nuestras vidas. Dios, con su poder, ató la capacidad de hablar de Zacarías, y con ese mismo poder y autoridad la vuelve a desatar. Y todas esas emociones reprimidas, todas esas palabras almacenadas se desbordan alabando, exaltando y bendiciendo a Dios. Como consecuencia de esta demostración de poder, se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron estas cosas. Se llenaron de temor, no terror o miedo, sino un sentido de reverencia vino sobre ellos debido al contacto con el poder de Dios. Estas personas ahora pueden reconocer que la mano de Dios está en todo esto. Recuerda que el pasaje dice que se han dado cuenta que Dios ha tenido misericordia de ellos. Ellos reconocen que la mano de Dios está interviniendo en todo esto. Y mire que no solo eso, sino que en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que ha ocurrido a Zacarías. Recuerda que Zacarías había tardado al ofrecer el incienso, y al salir no les podía hablar. Durante este tiempo nadie sabía lo que había ocurrido. Ahora Zacarías puede hablar y contar todos los detalles que enmarcan el nacimiento de Juan.
Su encuentro con el ángel, las palabras del ángel respecto a su hijo, el que Dios ha escuchado su oración y Elizabeth concibe a pesar de su esterilidad y edad avanzada, que el nacimiento de Juan antecede a la manifestación del Mesías. La razón por la que no pudo hablar durante esos 9 meses, cómo es que ahora su lengua se ha desatado, y todas estas cosas se divulgaron por todas las montañas de Judea. Es decir, aquellos vecinos y familiares que llegaron al regreso a sus casas en el camino fueron contando todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? El resultado de todo esto es que todos empezaron a especular respecto de ese niño. Todos se enfocaron en la pregunta de quién será este niño, quién será. El Señor debe tener un gran plan en mente que Él desarrollará a través de este niño, con todos estos eventos extraordinarios que rodean su nacimiento. Y eso es precisamente lo que Dios quiso hacer a través de ese despliegue de poder que se ha manifestado en las vidas de Zacarías y Elizabeth y de Juan. Dios hace que todos se enfoquen en la pregunta, ¿quién será este niño? Él quiere centrar su atención en ese niño porque aquel niño centrará su atención en otro niño, y Él quiere que la pregunta, ¿quién es este niño?, esté en la mente de todas las personas en Judea, porque Dios está usando a Juan, aún siendo bebé, para preparar el camino, los corazones para el Mesías. Dios está enfocando toda la atención de la gente de las regiones montañosas de Judea sobre esta pregunta de ¿quién es este niño?, porque este niño va a señalar al niño que es Jesús. Ellos no saben a ciencia cierta quién será este niño, pero lo que no pueden negar es que la mano del Señor estaba con él. Oh, amados, hay muchas cosas de lo cual aprender, pero permítame destacar algunas lecciones prácticas del pasaje. Lucas está desarrollando una historia en la que Dios está desarrollando su plan para revelarnos a Jesús el Salvador. Dios obra de manera misericordiosa en la redención del pecador. Una prueba de la grandiosa misericordia de Dios es que se haya dignado en pensar en el pecador. Cuando el hombre se estableció deliberadamente en oposición a su Creador, Dios pudo haberlo destruido o pudo haberlo abandonado a su propia suerte. Fue la misericordia de Dios la que se fijó en una criatura tan insignificante, comprometida en una grave rebelión. Fue también la infinita misericordia, sabiduría y poder de Dios la que elaboró un plan para que el hombre caído pudiera ser restaurado. Fue por su gracia soberana y misericordiosa que ofreció a Cristo en nuestro lugar. Dios prometió salvar y lo está cumpliendo. Es Dios que por su gracia y amor, aún sabiendo lo pecadores que seríamos, nos predestinó, nos creó, nos llamó, nos justificó y perdonó para que seamos sus hijos y poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Él prometió quitar de nosotros el corazón duro y darnos un corazón sensible, y lo ha cumplido. En tanto estamos de este lado de la eternidad, también nos ha asegurado disciplinarnos con miras a limpiarnos más y más del pecado, para enfocar nuestras mentes y corazones en Él, para que no nos extraviemos. Y lo ha cumplido. Ese mismo Dios que con su poder creó y sustenta la creación, es el mismo Dios poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Es el mismo Dios poderoso capaz de hacer que toda gracia abunde para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amados, ese mismo poder que nos salvó y salva, es el mismo poder que se manifiesta en nuestras debilidades. Es el mismo poder que nos levantará de la tumba o nos elevará a las alturas para encontrarnos con nuestro Salvador. Si tan solo puedes creer, pues todas las cosas son posibles para el que cree. Y aunque tu fe sea solo como un grano de mostaza, con eso te basta. El pasaje al inicio dice que después de 3 meses, María regresó a casa. Sin duda, ella no se fue como había llegado.
se fue más fortalecida, más animada. ¿Cómo te irás a casa este día? Oro que no sea de la misma manera como llegaste. Oremos.